No sabía dónde me estaba metiendo cuando empecé a leer este libro. De verdad que no. Y tiene algunas escenas que se van a quedar grabadas para siempre en mi memoria y que me han traumatizado. Pero aún así creo que va a estar en mi lista de mejores lecturas del año. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books y en el vídeo de hoy toca reseña y vamos a hablar de Semilla de Anya Ahlborn, una publicación de la editorial Obscura que se publica hoy. Así que estad atentos porque creo que esta es una de esas novelas que vale la pena tener en cuenta, tener en el radar y desde luego considerad leerla. Pues bueno chicos, tal y como os he dicho, hoy toca reseña y vamos a hablar de Semilla de Anya Ahlborn. ¡Wow! Tengo muchas cosas que decir con respecto a este libro. En fin, esta reseña va a proceder como de costumbre. Voy a leeros la sinopsis, voy a haceros un breve resumen sin spoilers de lo que pasa en la novela y luego os daré mi opinión y después va a haber un apartado de spoilers, pero miradlo bajo vuestra propia cuenta y riesgo. En ese apartado de spoilers voy a haceros un pequeño trigger warning, así que si tenéis algún tipo de sensibilidad os recomiendo que veáis al menos el inicio. Vamos allá. Con nada más que lo opuesto y algo horrible pisándole los talones, Jack Winter huyó de su hogar cuando no era más que un niño. Al ver cómo todo su mundo desaparecía en el espejo retrovisor de una camioneta, pensó que por fin dejaba atrás una pesadilla indescriptible. Ahora, años después, algo perversamente familiar se cierne sobre él. Aquella cosa que se agazapaba junto a su cama, que lo observaba con unos ojos sin alma y unos dientes como cuchillas, ha regresado. Y tiene planes, no solo para Jack, sino también para su hija. Pues bueno, yo había visto muchísimo esta novela mencionada en canales de creadores de literatura de terror en inglés y la verdad es que estaba deseando que la tradujeran. No es la primera novela que leo de la autora. Yo de Anya ya he leído Brother, lo leí en inglés, está disponible en Kindle Unlimited o por lo menos lo estaba hace 2 o 3 años y la verdad es que es una novela que, wow, me gustó. Es un slasher rollo La Matanza de Texas y no sabía muy bien lo que me iba a encontrar en esta novela porque me negué a ver reseñas en profundidad, pero no sé, es que ese dibujo de la portada a mí me recordaba un poco a un fauno. Bueno, pues nada que ver. Nada que ver. Vale, en esta novela nuestro protagonista es Jack, que es un hombre que tiene una familia, está casado y tiene 2 hijas preciosas. Parece que es la vida ideal. Él tiene un trabajo estable y además tiene un grupo de rock en el que, pues bueno, forma parte de ese grupo con su hermanastro. La cosa es que todo va normal hasta que un día, mientras vuelven de cenar, tienen un accidente de coche porque él, que es el que va conduciendo, de pronto cree ver unos ojos en la carretera y su instinto es pegar un volantazo. Después de dar una vuelta de campana consiguen salir todos intactos, aparentemente, pero a raíz de este accidente su hija pequeña Charlie va a empezar a comportarse de una forma extraña y nada propia de ella. Esto va a hacer que poco a poco Jack empiece a sospechar que aquello que lo atormentó a él en la infancia y que lo hizo huir, lo ha seguido y ahora está atormentando a su hija. ¿Qué será capaz de hacer Jack para proteger a la pequeña Charlie? ¿Será capaz de enfrentarse a sus fantasmas para salvar a su familia? ¿O está condenado a ver cómo la historia se repite? Bueno, la verdad es que es una novela que se lee rapidísimo. Yo me la leí en 2 tardes porque estaba enganchadísima y no podía parar de leer, pero no estaba preparada para los niveles a los que iba a llegar y eso que, llegados a cierto punto de la historia, nos lo empezamos a oler. Pero bueno, de eso vamos a hablar más tarde en los spoilers. Vale, es una novela que está narrada en tercera persona y gracias a este narrador en tercera persona tenemos una visión general de lo que está pasando en la trama. Jack es nuestro protagonista, o eso parece, pero el foco de la narración no está puesto en él, ni el narrador está metido en su cabeza, ni nada por el estilo. Es un narrador bastante omnisciente, que nos cuenta lo que le pasa a Jack, lo que le pasa a su esposa Aime, lo que les pasa a las niñas y en definitiva lo que va pasando en distintos lugares de la trama que tienen importancia para
resolución de la historia, para la acción, para el terror, como queráis decirlo. Es un narrador que en este sentido me parece que ha funcionado muy bien, la verdad, porque no se compromete con ningún personaje, no nos cuenta la historia sesgada por el punto de vista de ninguno de ellos, sino que es como si fuera una cámara que está por encima y que va contando lo que ve con total objetividad. Me parece que está muy bien elegido, es un narrador al que no le he visto ningún tipo de problema y creo que le pega muy bien a esta historia porque nos permite tener como una visión amplia de lo que está sucediendo y en este sentido creo que se hace más terrorífica porque nosotros somos capaces de predecir lo que realmente está pasando mucho antes de que los personajes que están implicados sean capaces de entenderlo, porque creo que es una cosa que es bastante recurrente en las novelas y las películas, ya no solo de terror. Falta de comunicación, en serio, falta de comunicación. Si los personajes en la mayoría de las historias se contaran todo lo que ven, todo lo que piensan y todo lo que sienten, creo que las cosas se solucionarían más rápido. Este es un claro ejemplo de ello. Con respecto a los personajes, tenemos principalmente a 4. Tenemos a Jack, que en teoría es nuestro protagonista, es este padre de familia, tiene un pasado oscuro que ha ocultado a todo el mundo. Con 14 años se escapó de casa y nunca ha vuelto a mirar atrás, nunca le ha hablado a nadie de su familia, ni de lo que le sucedió allí, ni del motivo por el que acabó huyendo. Es un secreto que guarda bajo llave en lo más profundo de su mente y que por desgracia parece que lo ha seguido. Es un hombre atormentado, claramente, es un hombre que tiene lagunas de memoria, es un hombre que huye de su pasado, en definitiva. Y hay una cosa de él que me saca de quicio y es que me daba la sensación de que yo no podría estar con una persona así, porque en mi cabeza cada vez que tenía una conversación con Aime me la imaginaba a ella hablando y a él así, minutos y minutos sin decir nada, o sea, como ensimismado dentro de su cabeza, callado, mirando al infinito, no sé, disociando. Y me sacaba de quicio, o sea, creo que es el culpable de todo lo que pasa aquí, sin lugar a dudas. Luego tenemos a Aime, a quien os acabo de mencionar, es la madre. Ella, bueno, viene de una familia de clase más alta y que contra los deseos de su madre acaba casándose con Jack, que era un chico pobre, además era músico, sin estudios, y ya sabéis que, pues bueno, estos prejuicios en ciertas familias están ahí. Y bueno, ellos tuvieron 2 hijas, Abigail, que es la hija mayor, que tiene 10 años, si no me equivoco, y Charlie, que es la hija pequeña, que tiene 6, y es como un calco de su padre. Estas niñas son la luz de su vida, aquello que le hizo pensar que había dejado definitivamente atrás toda la oscuridad de su pasado, pero es a raíz de este incidente que Charlie, que también vio esos ojos en la carretera, va a empezar a comportarse de forma extraña. Vamos a ver cómo esta niña pasa de ser una cría normal de 6 años, con sus locuras, con sus ideas, con su energía, ¿no?, y su inocencia, a convertirse en algo mucho más oscuro, y es que ella empieza a decir que hay algo en su habitación, que hay algo que la mira, que hay algo que la araña. Poco a poco vamos a ver cómo esta niña va a ir cambiando, es el eje principal de la historia, es el motor de la trama, y vamos a tener que mirar con impotencia cómo gestionan los padres este cambio. Con respecto a la trama, creo que es bastante sencillo, ¿no? Tenemos este punto de inflexión que es el accidente que sucede muy al principio de la novela, y a partir de aquí vamos a ir viendo cómo estos cambios en Charlie van a ir afectando a toda la familia hasta este desenlace final de que obviamente no voy a hablaros. Creo que es una novela que hace una profunda reflexión de lo peligrosos que pueden ser los secretos, sobre todo secretos de este calibre, guardados en el núcleo de una familia o en el núcleo de una relación, y cómo esta falta de comunicación o esta falta de sinceridad y de transparencia puede acabar pasando factura a las relaciones. Es una novela en la que vemos de primera mano la pérdida de la inocencia, la pérdida del control. Vemos de una forma muy bien plasmada el miedo de los padres a que algo malo les suceda a sus hijos, y cómo a veces este miedo no les deja actuar de la forma más sensata o de la forma más correcta. También vemos cómo los traumas del pasado
que muchas veces creemos superados no lo están, sino que simplemente los hemos barrido debajo de la alfombra y están esperando el momento para salir y volver a tomar el control total sobre nosotros. Como dato extra, que creo que es algo que no se nos explica en ningún momento, quiero deciros que es una novela de posesiones, así que tened eso en cuenta a la hora de elegir la lectura. Antes de pasar al apartado de spoilers, quiero decir que es una novela que me ha gustado y le he dado 4 estrellas. No le he puesto las 5 porque, tal y como os he dicho, el personaje de Jack me sacaba de quicio. De verdad, o sea, es que me ponía muy nerviosa, es que me lo imaginaba disociando todo el tiempo y me resultaba insoportable pensar cómo tiene que ser relacionarse con una persona así. Así que nada, si os gustan las novelas de posesiones, si os gustan estas novelas ambientadas en lugares remotos, en los que de pronto en la vida aparentemente idílica de una familia algo se tuerce, creo que la podéis disfrutar mucho. Y ahora sí, vamos a pasar al apartado de spoilers. Voy a pasar el vídeo a blanco y negro. Tenéis que silenciarlo si no queréis comeros un destripe, pero lo primero que voy a hacer es daros un trigger warning, así que si os interesa, mirad ese pequeño fragmento. Vamos allá. Vale. El trigger warning es que hay violencia animal en esta novela. Mueren un gatito y muere un perrito. Y es horrible, ¿qué queréis que os diga? Además es que nos lo vemos venir. Sabemos que eso va a pasar, lo estamos leyendo y lo estamos esperando a que suceda, por desgracia. No es la muerte animal más cruel ni más explícita que he leído, pero si no os gusta leer estas cosas, tened en cuenta que esto sucede, ¿vale? Esto pasa, esto sucede en esta novela, y va a morir un gatito y va a morir un perrito. Y bueno, van a morir muchas personas, pero ¿a quién le importa? Y ahora ya vamos a pasar a spoilers, así que silenciad. En fin, es una historia que es cíclica y la tenemos totalmente repetida. Lo que vamos descubriendo a lo largo de la trama, y esto es algo que me parece muy interesante, es cómo este tipo de maldiciones familiares, en este caso es una maldición física y real, ¿no? Una posesión, por así decirlo, una criatura que te está acechando y que te está cambiando, en definitiva, es algo que parece hereditario, ¿no? Lo sufrió, por lo que llegamos a entender hacia el final, la madre de Jack. Lo sufrió Jack cuando era pequeño y lo sufrió en el presente Charlie. En todos los casos exactamente con el mismo resultado, que es la muerte de absolutamente todo el mundo y la huida del causante, que imagino que sería la madre de Jack y luego Charlotte. Es interesante, pero a la vez es bastante frustrante porque no se nos explica de dónde proviene. Tenemos a este misterioso personaje que se ve que los ayuda a escapar en los 3 casos, que no sabemos quién es ni cuál es su objetivo. No sabemos por qué esta maldición los afecta a ellos o por qué este ente, este demonio, esta criatura los está atormentando a ellos, pero es así, es algo que lleva 3 generaciones como mínimo que sepamos sucediendo, y a vistas de cómo termina el libro va a volver a suceder, va a volver a repetirse en una 4ª ocasión, a no ser que Charlie muera antes o Charlie decida no tener hijos o lo que sea. Me gustaría que este pequeño punto de la trama, ¿no? Que al final viene siendo el core de la historia, estuviera mejor explicado, que se nos dijera o se nos dieran pistas, ¿no? De dónde viene esta maldición, por qué los está afectando a ellos, y sobre todo que nos dejara como una especie de punto de esperanza de decir, quizás sí que hay una forma de detenerlo y simplemente ni Jack ni su madre han actuado de forma correcta. No lo sé. Es como que a mí me da la sensación de que este ente sí los posee, los atormenta o los manipula y utiliza cuando son niños, y una vez consiguen escapar es como que se libran de ello, pero no deja de ejercer influencia en ellos en ningún momento porque, bueno, esto se repite, ya acaba repitiendo los errores de su madre, que es ocultarlo, intentar fingir que no está pasando, y no lo sé. Si hubieran llamado a un exorcista, ¿esto se habría podido evitar? Son muchas preguntas que acaba dejando sin respuesta la novela, y la verdad es que me habría gustado bastante que las tuviera.
Creo que es una novela que da pie a una continuación y que de pronto nos cuente la historia de Charlie y cómo quizás Charlie sí que es capaz de frenar esta maldición o deshacerse de la influencia de este ente, del señor Rascón. Y a mí la verdad es que me gustaría leerla. En fin, el punto que más me dolió de esta novela fue la muerte de los animalitos. La muerte del perro fue terrible. Y la muerte del gato me dolió especialmente porque era un gatito naranja y como ya sabéis yo tengo a Dorian y fue duro porque cada vez que sale un gatito naranja en un libro le pongo la cara de Dorian. Y nada, eso es todo, que os la recomiendo si sois capaces de mirar más allá del maltrato animal si no os afecta demasiado. Tenedla en vuestro radar porque creo que la podéis disfrutar y tal y como os he dicho se publica hoy, así que ya la podéis conseguir. Y nada chicos, esto es todo, hasta aquí llega mi reseña de Semilla de Anya Ahlborn. Decidme en los comentarios si ya la teníais en vuestro radar o si después de esta reseña os han entrado ganas de leerla y dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega el vídeo, esto es todo lo que quería contaros. Espero que os haya llamado la atención y que le deis una oportunidad porque a pesar de ese trigger warning yo creo que la novela vale la pena. Eso es todo por hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo.